Como dijimos hasta recién, básicamente el problema de esta comunión interrumpida, tanto Abel como Caín aprendieron que tenían que eh, aceptar la voluntad del Señor y reconciliarse con ellos a través de esta ofrenda. Abel eh, puso su foco en la voluntad y en la gloria de Dios. Él trataba de agradar a Dios, de elevar una ofrenda que fuera aceptable delante del Señor. Y como sabía que solo de Dios venía lo mejor, él llevó lo mejor de la tierra para ofrecerlo en sacrificio. Esta es una gran lección que tenemos que aprender los cristianos porque básicamente todo don precioso, dice la palabra del Señor, viene de Dios. Y nosotros tenemos que entender que nuestra ofrenda tiene que ser una ofrenda que agrade al Señor, no simplemente algo como lo hizo Caín, que fue un trámite para seguir la corriente y realizar básicamente lo que era esperable que se realizara. Cada vez que llevamos nuestra ofrenda al Señor, tiene que ser una ofrenda de acción de gracias con gratitud y reconociendo que todo lo bueno viene del Señor. No simplemente la parte económica, nuestras canciones, nuestra oración, nuestro tiempo devocional, ¿es lo mejor que tenemos? ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Nos acercamos con una actitud simplemente de hacer un trámite de religiosidad? El Señor Jesucristo fue muy contundente con los religiosos de la época. Los religiosos de la época pensaban que con sus filacterias, con sus vestimentas, con su eh, eh, actividad religiosa, iban a agradar a Dios. Y cuando el Señor nos muestra el ejemplo de aquel fariseo y aquel publicano que se acercaron a la presencia del Señor, la palabra de Dios dice que solamente uno fue justificado. Caín solamente quería salvar su prestigio. Abel lo que quería hacer era agradar al Señor. Abel ofreció, dice Hebreos 11:4, una mejor ofrenda que Caín, porque él en fe buscó agradar al Señor. Él sabía que su ofrenda no era simplemente una actividad religiosa. Él sabía que tenía que agradar a Dios e hizo las cosas para agradar al Señor. Lo hizo en fe. Y esto es algo que nos debe llamar profundamente a la reflexión. Nosotros hacemos las cosas en fe para agradar al Señor. A veces lo hacemos por cábala, a veces lo hacemos por rutina, a veces lo hacemos porque queda bien, pero el Señor no puede ser engañado. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que realmente el Señor ve. El pecado estaba acechando al corazón de Caín. Caín tuvo envidia y como no podía matar al Dios de la gloria, mató a quien agradaba al Dios de la gloria y mató a su hermano. Cada uno de nosotros sabe muy bien, como dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:8, que Satanás está como un león rugiendo buscando a ver a quién devorar. Y el Señor le dice a Caín que no le dé lugar. Y Caín le dio lugar. Por eso es muy importante que para no darle lugar al diablo nosotros mantengamos una comunión con el Señor. El Señor dice que debemos estar velando en oración. Cuando los discípulos tenían que ir a orar, lo que hicieron fue quedarse dormidos, dar lugar a la carne. Por eso es tan bueno cuando algunos hermanos me dicen, ¿cuándo vamos a volver a orar temprano a la mañana? Y es tan lindo levantarse a la mañana y dedicar las primeras horas al Señor, porque el salmista decía, muy temprano en la mañana te buscaré. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, evitar darle lugar al diablo practicando las disciplinas espirituales, la oración, la meditación de la palabra, porque Satanás está al acecho.
está buscando a quien devorar. Y si nosotros le damos lugar, seguramente que Satanás va a encontrar la ocasión de hacernos caer. Así como tal vez no matemos físicamente, pero con nuestros pensamientos, como dice el Señor, muchos somos homicidas espiritualmente con nuestro hermano. Y en vez de reflexionar sobre la reprensión que Dios le hacía a Caín, Caín buscó justificarse. Y esto es una práctica muy común de todos los seres humanos. Buscamos justificarnos. No, el problema es el hermano que me diste. El problema es la esposa que me diste. El problema es el pastor que me diste. El problema está siempre afuera del ser humano. Pero el Señor a Caín le dijo, ¿qué has hecho? Y eso es lo que nos pregunta el Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué hemos hecho con los dones que el Señor nos dio? ¿Qué hemos hecho con los recursos materiales que el Señor nos dio? ¿Qué hemos hecho nosotros con esa tentación que vino a nuestra mente? Lutero decía que la tentación son como pájaros que revolotean encima de nuestra cabeza y depende de nosotros dejar que esos pájaros se asienten y aniden en nuestra cabeza. El pecado siempre está acechándonos. Y esta hostilidad frente a Dios creó los celos contra el hermano y fue así como Caín pecó y cayó en la tentación. Fíjense que cuando el Señor lo reprende a Caín, Caín, lejos de arrepentirse como sus padres, porque cuando Adán y Eva fueron reprendidos por el Señor, ellos se arrepintieron y se dieron cuenta de lo que habían hecho y a pesar que al principio quisieron huir de la presencia del Señor, luego se dieron cuenta que el castigo era proporcional a la maldad que habían cometido. Pero Caín, ¿qué hizo? En vez de arrepentirse y decir, sí, es cierto, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Señor, como nos recuerda el Señor en la parábola del hijo pródigo, Caín se queja de la condena que iba a recibir, del castigo que iba a recibir, de la grandeza y severidad del castigo que recibía. Pero no hizo como el salmista hizo cuando él fue reprendido por su pecado. Y la palabra del Señor dice que al corazón constrito y humillado tú, oh Dios, no despreciarás. Dios siempre está buscando el corazón arrepentido, no el corazón que se autojustifica. Y es algo muy común de los seres humanos justificarnos. Para concluir y para no ir más adelante sin la reflexión final. Básicamente, Caín se dio cuenta que su relación con Dios había sido interrumpida, pero él no quiso restaurarla. Lejos de restaurar esa comunión, él canalizó su felicidad por otro lado. Y vemos allí que él fundó una ciudad, crió hijos, desarrolló un trabajo que posteriormente permitió que sus hijos fueran cantores, que fueran criadores de ovejas, que fueran músicos, que fueran artesanos. Y yo creo, querido hermano, que una de las cosas que tenemos que aprender y reflexionar es que los negocios mundanos pueden llegar a sustituir la verdadera vocación cristiana. A veces podemos cometer el error de Marta, que estaba tan afanada y preocupada por las actividades de la casa, de este mundo, y se estaba olvidando de la mejor parte. Puede ser que los negocios de este mundo sean nuestro cable a tierra para desconcentrarnos de una realidad
que esta crisis del coronavirus nos está poniendo en la mente de todos nosotros, no somos eternos. No somos eternos. Caín arruinó su relación con Dios y buscó la felicidad a través de los negocios de esta vida, de crear ciudades, de tener hijos que fueran artesanos, de hacer cosas. No está mal, no está mal desarrollar una profesión, desarrollar actividades seculares, pero nunca lo mundano tiene que reemplazar lo divino. Los cainitas desarrollaron una ciudad, artes, negocios mundanos, pero los setitas, los descendientes de Set, fueron a invocar a Dios, y fue el momento en donde la Biblia marca la diferencia. Fue allí, con los descendientes de Set, que volvieron a buscar la presencia de Dios, que se invocó al Dios de la misericordia y trabajaron para el reino de Dios y su justicia. Ese es el mensaje que el Señor nos da. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo, querido hermano. Todo lo que necesitemos, el Señor nos lo va a dar. El Señor dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y creo que esta es la reflexión que tenemos que hacer. No dejemos que Satanás, con las muchas preocupaciones, nos haga cometer el error de aquel rico que acumuló riqueza y el Señor vino y le dijo: todo esto que has hecho, ¿para quién será? Y no desperdiciemos la herencia que el Señor nos ha dado, la mejor parte que tenemos nosotros para tener en nuestra vida, que es la comunión con el Señor. No dejemos que nada ni nadie nos robe la comunión con el Señor. A veces creemos que hay cosas que son más importantes en este mundo que las cosas espirituales, pero la palabra del Señor dice que lo más importante de nuestra vida es lo espiritual. Y quiero que te respondas esta pregunta: ¿con qué te vas a presentar delante del Señor? ¿Cuál va a ser tu ofrenda? Y vuelvo a insistir, no simplemente la ofrenda física, económica, la ofrenda espiritual. ¿Cómo vas a presentar tu corazón delante del Señor? ¿Va a ser una ofrenda para agradarle a Él o para agradarte a ti mismo? Que Dios hable a tu corazón y pueda enseñarte esta gran lección que aprendieron los setitas, de aprender a invocar el nombre del Señor y a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás sea añadido conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor. Dios bendiga esta porción de su palabra en tu vida y que sea de bendición para esta semana. Amén.